atención, mucha atención. Va a comenzar la función trágica. Aunque intérpretes menores que interpretan la función para niños y mayores. Atención, mucha atención. El cine anarquista es un cine atípico, es un cine singular. Justamente como el anarquismo se opone al concepto de canon, es un cine extremadamente libre. ¿Qué quiere mi Gary Cooper? Ves que hay todo un conjunto de películas que están impulsadas con un motor que nos permite decir que hay un cine anarquista. Esto no ha vuelto a pasar. El cine que hace la CNT es un cine revolucionario. No solo revolucionario en lo que refleja, sino además, sobre todo, en la forma de hacerse. Es un cine que se escapa de las líneas tradicionales del arte. Era un cine de vanguardia, era un cine de anticipación. Soy popular. Me llaman revolucionario. Todas las películas se han hecho con un gran esfuerzo y todas tienen el cariño y el amor que le pusimos en hacerlas. Es un puro milagro que se hayan salvado estas verdaderas joyas de nuestro cine. El cine empieza en todo el mundo como un espectáculo de barracas. Durante sus 10 primeros años, hasta 1905 aproximadamente, el cine no consigue estabilizar la exhibición. A partir de 1905 hay público suficiente para que haya salas estables. Esto quiere decir que hay mucha afición al cine. En los años 20 hay miles de locales en España. Por lo tanto, es un espectáculo con fuerza y con el que se cuenta. Yo empecé a ir al cine alrededor del año 24, 25. Eran películas mudas. Los programas dobles de película me los comía, vamos. Y de ahí, eso fue lo que desató mi gran afición al cine. Con la llegada de la Segunda República, el cine se convirtió en el espectáculo de masas por excelencia. La República intuyó rápidamente el potencial del séptimo arte y alentó la producción de films. La llegada de la República en abril del 31 coincide más o menos con la llegada del cine sonoro. Por tanto, supone la edad de oro del cine español. Y el cine español se convierte en un cine popularísimo. Y por única vez en la historia de España se produce una sintonía temática, estilística y estética entre la cultura de masas y el cine español, cosa que no había ocurrido con el cine mudo. Por tanto, el cine crea un Star System poderoso, Imperio Argentina, Antonieta Colomé, Ricardo Núñez, Rusta Díaz Jimeno, y el cine se convierte realmente en un espectáculo popular. Y la gente canta las canciones que se cantan en las películas. Y hay películas como Nobleza Baturra, Morena Clara, La verbena de la paloma, que están meses en cartel. Muchas películas recaudan más que el cine americano, cosa que nunca más ha vuelto a ocurrir después, ¿no? Empiezan a aparecer grandes productoras con proyecto de continuidad. Esto nos habla de que el cine tiene un gran impacto, de que va muchísima gente y de que es una industria poderosa.
Tenemos que tener en cuenta que en aquel momento España era la 7ª potencia mundial por número de salas de cine y la 12ª potencia mundial por número de películas producidas a lo largo del año. Los años 30 son los años en los que el cine alcanza la madurez. Ya no es solamente una especie de experimento físico o un divertimento, sino que al ganar además la posibilidad de la voz se convierte en un instrumento de propaganda muy importante. El sindicato anarquista CNT fue fundado en 1910 en Barcelona. Muy pronto se convirtió en la organización sindical más sólida de la España republicana. Desde sus inicios, la CNT supo ver en el cine un instrumento muy eficaz de propaganda y expresión artística. El interés del cine por la CNT viene un poco por su propia ideología. El anarquismo estaba mucho más abierto a las vanguardias, a las novedades. El cine en los años 30 pues era uno de los elementos artísticos nuevos, una herramienta artística muy novedosa. La CNT cuenta cada vez con un número mayor de afiliados dentro de las empresas dedicadas a la producción, distribución y exhibición. En 1930 crea el SUEP, Sindicato Único de Espectáculos Públicos, que aglutina a todos los trabajadores de espectáculos públicos de España. El primer anarquista que se ocupa del cine con voluntad militante es un singular valenciano, conocido con el nombre de Armand Guerra, que era un seudónimo bélico, porque Armand Guerra en valenciano significa Armando Guerra. Se llamaba José María Estíbaliz, que era un personaje trotamundos que vivió en Berlín, en París, vivió en Barcelona. Y este hombre ya, antes de la Primera Guerra Mundial, funda una cooperativa de cine proletario, de cine obrero, y rueda algunos cortometrajes. Entre ellos hay uno muy notable sobre la Comuna de París, de 1871, cuando los obreros alzaron barricadas en el París asediado por los alemanes, ¿no? Es un docudrama que mezcla documental y ficción, que será un rasgo típico de muchas películas anarquistas durante la Guerra Civil. Armand Guerra comienza en el verano de 1936 en Madrid el rodaje de la película titulada Carne de Fieras. Está protagonizada por Pablo Álvarez Rubio y la actriz francesa Marlene Gray, que en aquel momento representaba un número de circo en la capital. Carne de Fieras es una película de gran impacto porque el clou de la película es que una bailarina francesa, Marlene Gray, baila desnuda en una jaula de leones. Claro, y eso es, aún hoy día visto hoy día, uno flipa. Pues, no se ve cada día una señora desnuda muy guapa, además, bailando en una jaula de leones, ¿no? Para un español de mi edad, lo absolutamente sorprendente es ver una mujer desnuda en el cine. Yo me acuerdo la primera vez que vimos una mujer desnuda en el cine, pues fue en los años 70. Carne de Fieras cuenta la historia de amor entre Pablo, un boxeador, y Marlene, una artista de circo, que finalmente adoptan a un golfillo de la calle. Todo un desafío a la familia burguesa tradicional. No tengo padre, ni madre, ni casa, ni nada. Soy un bichito del arroyo. Como no pegues fuerte ahora, estás perdido. Nada me importa para lo interesante que es la vida. Es un folletín lacrimoso en torno al tema del niño abandonado, el golfillo perdido, y un poco es la contrafigura de la familia burguesa, es el boxeador, y la bailarina desnuda se convierte en padres adoptivos de este niño abandonado, ¿no? Yo creo que lo que hace es reflejar aspectos, elementos de la sociedad que hasta entonces nunca habían sido tratados. Desde ahora tendrás padrino y madrina. ¿No es verdad, Marlene? Pequeño, chéri. Y si todos los españoles hicieran lo que nosotros, se habían acabado los hijos del arroyo. Como dos personas que no tienen nada adoptan a alguien que parece que tiene menos todavía, y cómo forman un tipo de sociedad o de familia
que se basa no en los lazos de sangre o en la riqueza, sino en la solidaridad y el apoyo mutuo entre los desposeídos. El 17 de julio de 1936 amanecía como un día veraniego más. El equipo de Carne de Fieras debía continuar su rodaje en el Parque del Retiro. Muy pronto llegaron las primeras noticias de que un grupo de militares insurrectos desde Melilla se había levantado en armas contra la República. El rodaje fue momentáneamente suspendido. En Madrid, desde el mes de abril, mayo, es evidente que va a haber un golpe militar y que los movimientos populares, es decir, la CNT, la UGT y los partidos de izquierda, toman la decisión de anticiparse al golpe militar y en cuanto llegan las primeras noticias, ellos son los que toman la iniciativa, quieren armas, rodean los cuarteles y deciden encararse a un golpe posible. Pese a lo inestable de la situación, Armand Guerra decidió reanudar el rodaje de Carne de Fieras y acabarla cuanto antes. Se ve la interrupción que produce la guerra. Hay una escena en la que se ve a milicianos con fusiles en la terraza. Esto yo no lo he visto en ningún otro lado, es decir, de todo el cine de la guerra, ¿no? Se ve la irrupción de esos primeros días de la sublevación. La CNT y los trabajadores deciden terminar la película. Es un signo de normalidad. Esto era lo que estábamos haciendo y a pesar de que hay una guerra y de que hay un conflicto, nosotros vamos a terminar la película con un objetivo claramente que es el de difundir unas ideas. Reanudado el rodaje, el propio Armand Guerra compaginó su labor de director con la de actor, interpretando al siniestro criado de Marlene, secretamente enamorado de ella y capaz de cualquier cosa por conseguir su amor. Que Armand Guerra habría visto La parada de los monstruos me parece indiscutible. Ahí hay una influencia, es decir, no se está aislado. La barra de hierro ensangrentada la tuvieron en sus manos. ¡Usted es el asesino! ¡Le acerté bien en la cabeza! ¡Ahora la Venus será mía! ¡Mía nada más! ¡Mía! Pobre Marc. Sí, pobre Marc. Pero yo no iba a consentir que mi adorada Marlene siguiera en su arriesgada profesión como Carne de Fieras. Tango, hermoso tango, tú me recuerdas mi noche de amor. Finalizado el rodaje, Armand Guerra, al igual que muchos otros cineastas, partió hacia el frente dispuesto a rodar con su cámara las escenas de la revolución. Carne de Fieras, la primera película rodada durante la Guerra Civil Española, no sería estrenada hasta 56 años después. Cuando estalla la sublevación de Franco, la primera respuesta viene de Barcelona. Inicialmente se crea una oficina de información y propaganda que dirige Jacinto Torio, que era un periodista, y esa oficina produce la primera película que se llama Reportaje del Movimiento Revolucionario en Barcelona, que dirige Mateo Santos. Mateo Santos era un periodista que había dirigido una revista Popular Film y había hecho también algún documental. El reportaje del Movimiento Revolucionario en Barcelona se rueda entre el 19 o el 20, en mi opinión, de julio y el 23 de julio.
Es una película con plan de producción, es hecha directamente por cámaras de la industria del espectáculo, cámaras del SUEP, y que es sostenida desde el punto de vista administrativo directamente por la CNT. El reportaje del movimiento revolucionario de Barcelona es un documento excepcional que capta los primeros momentos de convulsión revolucionaria utilizando un inflamado comentario. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Es un documental vivido y grabado en momentos de intensidad emocional muy fuerte, y el propio locutor vive de ese momento de exaltación, y además es una exaltación que espera transmitir a los oyentes. Hombres del pueblo levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Camiones, autos, transeúntes han de detenerse a la voz de alto para que entre ellos no pueda deslizarse un fascista, un espía de la bestia reaccionaria. Barcelona está en manos de los trabajadores. El Estado tradicional se ha venido abajo, se ha hundido. Es una revolución social en una ciudad del tamaño y la importancia de Barcelona. Contiene imágenes muy fuertes y tuvieron mucho impacto. Es profundamente anticlerical, blasfema y muy incendiaria. Y el momento fuerte de esta película es cuando se exponen las momias de las monjas y los frailes a la puerta de los conventos e iglesias. Da una imagen tenebrista, medievalesca, atormentada, de un mundo oscurantista clerical, ¿no? Se convirtió en un boomerang para la República, porque un distribuidor catalán que se llama José Arqué hizo llegar una copia a Berlín y, claro, regaló a Franco esa película y se convirtió en una arma de contrapropaganda eficacísima. Los rojos queman iglesias, profanan tumbas de monjas y de curas y los exponen al populacho. La segunda parte del documental muestra la salida de las columnas de milicianos que parten desde Barcelona a Zaragoza. La salida de la columna hacia el frente es realmente un documento. Y ves una columna que se ha montado en días. Son armas sacadas de los cuarteles, vehículos blindados con soldadura de chapa así directamente, una columna que se mueve en autobuses, cada uno de un lado. Esto es realmente llamativo. Zaragoza tiene una importancia estratégica fundamental en los primeros días. Por eso, desde Barcelona, el primer objetivo es: vamos a Zaragoza y vamos con la seguridad de que lo vamos a conseguir. Porque dentro están nuestros hermanos. Zaragoza es una ciudad nuestra. La revolución se extendió como la pólvora. Los anarquistas declararon la huelga revolucionaria y los trabajadores se sintieron por vez primera los amos de su propio destino. Los obreros asumieron a través de los sindicatos la propiedad de los bienes de producción. Se colectivizaron numerosas industrias. El proceso de colectivización es un proceso muy complejo. La propiedad pasa a ser de los trabajadores. No del Estado, no de una instancia superior, sino los trabajadores son ellos los dueños de la fábrica o de la tierra. El 6 de agosto de 1936, los trabajadores decidieron socializar la industria del cine en Barcelona. Quedaron bajo poder obrero 112 cines y 12 salas de teatro. Socializar significa que el sindicato asume el control de esa industria y que a partir de ese momento decide qué películas se dan en las salas,
qué películas se producen, qué cobran los trabajadores, a quién damos y a quién no damos trabajo. Los trabajadores del cine lo que consiguen es tomar ellos las riendas de su propio trabajo. Son ellos los que van a decidir cuáles son sus jornadas laborales, su salario, etc. Una de las cosas que hacen es suprimir las propinas, no solo en el sector de lo que tradicionalmente se conoce como los acomodadores, sino también en la hostelería. La propina es, de alguna manera, la compensación que se da a un salario insuficiente. Te voy a pagar poco, pero te puedes quedar las propinas que dependen de alguna manera de la buena voluntad, de la caridad del cliente. Aquí no, nosotros vamos a cobrar un salario por el trabajo que hacemos y nosotros se nos retribuye como trabajadores. No tenemos que esperar ni la caridad ni la buena voluntad de nadie. Yo fui afiliado a la CNT. Al estallar la guerra, nos convocaron a una reunión y entonces dijeron que habían cambiado las cosas, que teníamos que entregar el carné de la Asociación de Técnicos y que a continuación nos cambiarían el carné por otro de la CNT-FAI, y así fue. La CNT encarga de nuevo a Mateo Santos una película documental más apacible titulada Barcelona trabaja para el frente, donde se explica la organización de la retaguardia barcelonesa. En ella, Juan Mariné desempeña labores de cámara. Yo me acuerdo de haber rodado mercados, donde se cargaban camiones para el frente, en unas costureras también, unas mujeres que hacían ropa para el frente y para los pobres. Dirección y producción te preparaban las cosas que se podía rodar. Nosotros íbamos con cámaras super parvos y esas cámaras pesaban cerca de 80 kilos. Era complejísimo trabajar con aquellas cámaras y con aquel material, y porque siempre había poca luz, siempre había... Y esas eran cosas que condicionaban el movimiento. Barcelona trabaja para el frente es una película muy bien rodada. Va contando progresivamente cómo se organiza el Comité Central de Abastos. Por ejemplo, habla de una fábrica de pastas que ha sido vuelta a poner en funcionamiento, cómo la comida llega del matadero al pequeño comercio. La última parte del documental muestra imágenes del lujoso Hotel Ritz de Barcelona, reconvertido en comedor público para los obreros. Con estas imágenes lo que intentan decir es que el poder de la burguesía ha caído. Los grandes edificios que marcaban el predominio burgués de la ciudad son sustituidos y tomados por los trabajadores. Lo que antes era un lugar reservado para una minoría elitista, ahora se ha convertido en todo lo contrario. Los trabajadores hemos entrado, hemos irrumpido y ocupado los signos más claros de lo que era el poder de la burguesía sobre la ciudad. En Madrid, a diferencia de Barcelona, no existía una fuerza hegemónica única. Había cines controlados por la JSU, la CNT, el PC o la UGT. Los anarquistas crearon la productora Spartacus Films y pusieron en marcha el informativo titulado Momentos de España. Los boletines de noticias vivieron un gran periodo de expansión. Los comunistas produjeron España al día y la Generalitat de Cataluña el noticiario Laya. Para ir a rodar te daban 2 cajas de 30 metros cada uno y estabas obligado a entregar una noticia montada que tuviese 30 metros. Hacer un noticiario es una empresa industrialmente dificilísima. Requiere una periodicidad. Momentos de España es un noticiario de retaguardia. Tiene una escena de tranviarios muy curiosa porque se ven unas enormes barricadas de piedra, de adoquines, protegiendo las paradas de tranvía. Tiene una escena de fabricación de granadas y lanzamiento de granadas. Es un noticiario curioso.
15 de octubre de 1936 se creó el primer comité de producción cinematográfica que constaba de una oficina literaria destinada a seleccionar guiones de ficción. Deciden hacer un cine que fuese contrario y opuesto al cine americano, que era para ellos un narcótico para las masas, opio del pueblo, en fin, sueños artificiales, etcétera, ¿no? Y deciden hacer un cine proletario, cine social, ¿no? El cine proletario tenía su tradición ya en el cine alemán antes del golpe de Hitler y sobre todo en la Unión Soviética. Había unos modelos a imitar, ¿no? Los anarquistas españoles hacen este tipo de películas porque no había un cine anarquista previo en otros países. No podían traer como los comunistas películas de otros lugares. Tenían que hacerlas ellos porque no las había. De entre todos los guiones, se eligió uno titulado Aurora de Esperanza, escrito por un joven aragonés llamado Antonio Sau. La película sería protagonizada por el marqués Félix de Pomés, un actor muy conocido por el público con una larga trayectoria profesional. En la película interpretaría a un obrero en paro. Félix de Pomés era un tío encantador, muy bueno, muy divertido y siempre contaba aquella famosa anécdota. Decía: yo lo que no puedo entender todavía es por qué para hacer un papel de obrero parado, miserable y muerto de hambre, tienen que llamar al marqués de Pomés. Es una película obrerista, el protagonista es un obrero en paro y entonces busca trabajo. Hay que recordar que los años 30 fueron años de la Gran Depresión y por tanto el paro era un tema muy cotidiano en Europa también. La idea es que estamos pasando una noche, estamos viviendo una época oscura de dominio por parte de la burguesía. Algún día tenemos la esperanza que después de esta noche de opresión llegará la aurora. Es la aurora que esperamos y que ha llegado o que va a llegar. Es una película muy curiosa por muchos aspectos. Pasa en un país innominado. No hay ninguna referencia a España, ni a la República, ni a la Guerra Civil, ¿no? Pero los barceloneses que conocemos la ciudad, reconocemos las localizaciones. A ver, tú. Otro. Venga. Tú, anda. Ninguno más, se acabó. Las condiciones de vida de los trabajadores eran muy penosas, miserables. Lo que hace el obrero consciente es decirles: esto puede ser de otra manera. ¡Imbéciles! Nosotros tenemos derecho a comer tan dignamente como los demás. No podemos aceptar esa bazofia inmunda, propia para cerdos. Es una persona que sabe que esto no puede seguir así y que se revela de forma consciente. ¿Qué quiere usted? A usted que tiene un gran sueldo, ¿qué le importa que un obrero se muera de hambre y le lleve a la ruina, a la desesperación, a la locura? Para eso me ha molestado. No hay vacantes. Acompaña al señor. ¡Quiero trabajo! ¡Necesito trabajo! La fotografía de Aurora de Esperanza fue realizada por el operador suizo Adrián Porchet. Yo era el fojista de Aurora de Esperanza y casi todos los planos estaba la cámara en traveling. Estábamos continuamente en marcha, sí. Me parece una gran idea. Después muchos directores lo han seguido afortunadamente. Esos ángulos contrapicados, arengando a las masas, eso tiene una cierta grandeza. Es un tipo de cine que nunca se ha visto en España en la ficción, un cine revolucionario. Hicimos el rodaje de la manifestación y un vecino llamó a la Dirección General de Seguridad, mandaron unos camiones de guardias de asalto
que entraron allí a porrazo limpio y sacudiendo de verdad para deshacer la manifestación, hasta el momento en que se encontraron frente a nosotros que estábamos con la cámara. Y cuando vieron que la cámara, dijeron, pero ¿cómo? Si es que están rodando una película. Para mí, esa es la secuencia que estaba más conseguida de Aurora de Esperanza. ¡Protestemos con todas nuestras energías! ¡Hagamos la marcha del hambre! ¡Todos a la capital! ¡Al Parlamento! Aurora de Esperanza es una película de propaganda. Está hecha sin lugar a dudas para presentar la idea de la revolución como acto. Dicen, ha llegado la revolución. Lo que hace la Marcha del Hambre es mostrar lo que era la miseria, lo que era la realidad. Somos muchos y estamos aquí. No podéis seguir ignorándonos. Bello espectáculo, ¿eh? Más divertido que tus juergas de cabaret. Estos hombres roídos por la miseria y por el hambre no son tan agradables a la vista como tus queridas, pero son más interesantes. ¡Os lo presento! Este es el señorito inútil que revienta 1000 pesetas en una noche de orgía, mientras miles de obreros se mueren de hambre. ¿Qué hacemos con él? ¡Bajémosle del coche! ¡Eso! ¡Señorita! ¡Dejadle! ¡Que se vaya! ¡Es indigno de nuestra compañía! ¡Márchese! Hay un punto fundamental que es la dignidad. Estamos orgullosos de ser trabajadores, de vivir de nuestro trabajo, y nosotros somos tan dignos como tú. Eso es el salto que da en buena parte de los anarquistas y que para los anarquistas es fundamental, la dignidad. Aurora de Esperanza está considerada como el precedente directo del neorrealismo europeo y uno de los trabajos más importantes de los 100 años de cine español. La Confederación decidió también crear la distribuidora Sie Films, sindicato de la industria del espectáculo. La cabecera, rodada en una fragua, es una exaltación del trabajo manual, del cine como moldeador de conciencias y un homenaje a Buenaventura Durruti, que fue herrero y obrero metalúrgico. Buenaventura Durruti era un militante de la CNT que tenía una carga mítica. Simboliza el héroe que necesita el movimiento libertario. Curiosamente, Durruti nunca perteneció a ningún comité nacional, nunca fue el líder de ningún sindicato, y su aspiración era seguir viviendo de su trabajo y ser un obrero más. Buenaventura Durruti apareció en un buen número de películas producidas por la CNT. Al frente de la columna que llevaba su nombre, se dirigió desde Barcelona a Zaragoza. Todo el viaje está recogido en la serie titulada Los aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón, filmado por el operador Adrián Porchet. Estaban rodados por una persona que sabía dónde poner la cámara y te sentías en un momento transportado en el frente y viviendo exactamente lo que estaba pasando allí. Había colas para ir a ver los noticiarios de los aguiluchos, eran preciosos. La columna iba conquistando pequeños pueblos donde las tierras eran colectivizadas y entregadas a los campesinos.
noviembre de 1936, la columna se dirigió a Madrid. Allí ruedan la serie documental Madrid, tumba del Fastio. Durante la Guerra Civil Española, el documental bélico vive su edad de oro y se convierte en cine por antonomasia. Fue la primera experiencia de cine bélico con criterios modernos. Y de hecho será un banco de pruebas y un laboratorio que servirá como antesala al cine de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la Primera Guerra, contemplada con un ojo cinematográfico moderno, es la Guerra de España. Y en eso marca un antes y un después. El 19 de noviembre de 1936, Buenaventura Durruti fue herido de muerte mientras defendía la capital. La República perdía a uno de sus héroes. Las cámaras de la CNT filmaron su entierro. Fue muy emocionante. Durruti era una persona muy querida, era un personaje muy popular, entrañable. Había noticiarios de todo el mundo rodando allí. Estaba yo súper emocionado por el esfuerzo de aquel hombre que vino a Madrid a jugarse la vida porque le interesaba defender Madrid. En 1937, la CNT produce una original película musical interpretada por niños. Había llegado a España el cine de Shirley Temple y es muy curioso porque es una película infantil y musical, porque gran parte de ella transcurre con coros musicales. Los niños eran de una escuela de baile importante de Barcelona y el rodaje estupendo y con ganas de venga y vamos a hacer otro y otro plano y este desde aquí y el otro desde allí se hicieron muchos planos. Este número de los tambores era precioso. Nosotros somos así, tiene una influencia clarísima. Es el cine americano. ¿Qué querían hacer? Una película que encajara. Se crea una gran artista y la pobrecilla es tonta. Es un musical con niños. ¿Qué es lo insólito? ¿Bailan claqué? ¿Tampoco te gustó? Tampoco. O hasta la frían o que le compren un guico. Nosotros somos así. Cuenta la historia de un niño rico cuyo padre, al estallar la guerra, es condenado a muerte por espía. Marcha. Es una película con una carga ideológica y con un discurso ideológico muy marcado. Hay que recuperar el documento que compromete a mi papá. Cueste lo que cueste. ¿Matarán al papá de Alberto? ¿Verdad que no le matarán? Pobre Alberto. El hecho de que sea protagonizada por niños le da un aspecto más suave a lo que sin embargo es una película con una carga ideológica muy profunda. Son los niños de la clase trabajadora los que finalmente interceden a favor del padre del niño rico. Vienen a pedirte que rompas el documento que compromete al papá y Alberto. Pero estáis locos. Sin necesidad de ese documento, ya la han condenado a presidio. El pobrecillo se quedaría huérfano. Hagan usted por Alberto. Se portó tan bien con nosotras. Nos quería tanto. ¡Mentira! Me he portado mal con todo. He sido malo, orgulloso, soberbio. Perdonadme todo. La presión de los niños pobres que juegan con el niño rico consigue enternecer el corazón de los del tribunal y finalmente le perdonan la vida, ¿no? Mi mismo padre
quien me enseñó a despreciar a los niños que no fueran de mi clase. Me hablaba de mis antepasados, de la sangre azul que corría por mis venas, de la maldad del pueblo y de la bondad de los nobles. ¿Por qué me engañó mi padre? Es la lucha de clases a nivel de niños, ¿no? El niño rico, que finalmente es redimido, finalmente converso en la causa proletaria. Desde que me ofrecisteis vuestras manos, ya soy otro porque sé que todos somos hermanos. Ahora quiero con afán parecerme a los de abajo, a los que ganan el pan con el sudor del trabajo. Y así, aun siendo un titán, me creeré un renacuajo. Tras de escuchar todo cuanto ha dicho Alberto, ¿qué debemos acordar? Pues que lo pasado ha muerto y debemos perdonar. Y ahora, para terminar, tras lo sucedido aquí, ¿qué debemos contestar? ¡Nosotras somos así! ¡Nosotros somos así! El 2 de agosto de 1937 se crea el segundo comité o Consejo Superior de Cinematografía. Se producen las películas Criminales y Alas Negras, donde se denunciaba por vez primera los estragos causados por los bombardeos aéreos sobre la población civil. Esto fue una novedad trágica y cruel que empieza a ponerse de manifiesto con la Guerra de España. Películas como Alas Negras reflejaban esa necesidad. Esto que nunca había pasado, está pasando y es necesario que lo veáis y que lo creáis. Las imágenes de los bombardeos causaron un gran impacto fuera de nuestras fronteras y desataron una campaña de solidaridad internacional. Un amplio sector de Hollywood apoyó la causa republicana. En Hollywood ocurrió una paradoja. La mayor parte de la profesión era pro-republicana, actores, directores, guionistas. En cambio, la cúpula de los estudios, que era muy conservadora, era más bien pro-franquista. A mitad del 37 ya se veía que Franco ganaría la guerra. Y entonces, claro, la cúpula de los estudios no querían perder un mercado futuro. Y es por eso que llegó un momento en que la agrupación de productores prohíbe hacer películas sobre la guerra de España. Se produce una congelación. A pesar de la crudeza de la guerra, el cine continuaba siendo uno de los principales entretenimientos. Pese a los bombardeos, la gente acudía masivamente a ver los estrenos. La gente en tiempo de guerra teóricamente se tendría incluso que querer entretener más. Entre el espectáculo que ves dentro de una sala de cine y el espectáculo que ves en la calle donde está esa sala y ver los socavones que han hecho las bombas, prefieres meterte en la sala y ver el espectáculo. En ese contexto se estrena un ambicioso drama social llamado Barrios Bajos, dirigido por Pedro Puche. Barrios Bajos es un folletín social muy influido por el cine francés de la época. Es una película de ambiente prostibulario, barrio bajero. El tango realmente es el leitmotiv de la película. Está muy bien metido porque la película se relaciona con lo que dice el tango. Esos barrios bajos son los que vemos en escena. Barrios Bajos me parece una película importantísima para describir toda una forma de concebir la sociedad. Está ahí reflejada. El personaje central es el obrero bueno. El padre que he vuelto a encontrar es usted. El truán malo. Te he dicho que se acabaron las escenas. Vete, no seas idiota o te ahogo. No me voy, ¿lo oyes? No me voy. La proxeneta. Si no tienes colocación, yo te llevaré a una casa donde estarás como una reina. El burgués honrado. No llore usted, por favor.
No puedo ver llorar a una mujer. Pronto, desnúdala. Barrios Bajos constituye un gran alegato en contra de la prostitución y de los vicios que destruyen al ser humano. La prostitución era un problema sobre el que los anarquistas habían trabajado y tratado mucho. Los anarquistas tenían claro que quien se dedicaba a la prostitución lo hacía por necesidad, que pertenecía a las clases más humildes y que en realidad quería salir de ahí. La película lo que intenta es ofrecer un discurso que los anarquistas están llevando a la práctica revolucionaria o desde el ministerio o en la medida de sus posibilidades desde los sindicatos. Hay un correlato directo entre la filosofía, entre el pensamiento libertario y la película. ¿Qué hay? Son muchas. 12 pirámides de Egipto. 12 monumentos. Él no va más. Solas y solteras. Solteras y solas en la vida. Mañana a las 3 de la madrugada. En Barrios Bajos se abordan temas que es la primera vez que se abordan en el cine español, como la prostitución desde el punto de vista de una mujer que va a ser sometida a la trata de blancas, va a ser esclavizada. Como la droga, viendo a alguien drogarse. Tome, esto le reanimará. Esto en el cine español no lo había habido, y no sé si lo ha vuelto a ver mucho, es decir, hasta tiempos recientes. El personaje que representa al obrero es el único que se rebela contra el mal y contra el hampa que fomenta la explotación sexual de la mujer. ¿A qué vienes? A llevarme a Rosa. Que se te quite eso de la cabeza o tendría que machacártelo otra vez. Las mujeres no se dan ni se quitan. Se ganan. ¿Quieres pelea? Sí. El final es bastante negativo. Lo que ocurre es que también hay un componente de mártir, la muerte del hombre, como vía necesaria para la liberación de la mujer. Es un final un poco agridulce, más bien duro. Cristo, qué guapa es. Quiere la mujer. Ay, A finales de 1937, la CNT encargó al director Ignacio Farrés y Quino la dirección de una comedia titulada Paquete, el fotógrafo número 1. La película estaría protagonizada por dos actores desconocidos hasta la fecha, Paco Martínez Soria y Mari Sampere. El asesor artístico pues dijo que no le parecía bien cómo se habían escogido los actores, porque qué se iba a esperar de un tío tan insignificante que no tenía nada, ni era alto, ni era fuerte, ni era gordo, ni era delgado. Simplemente se llamaba Paco Martínez Soria. ¿Qué se va a esperar de ese señor? Y después, por si fuera poco, la dama que han escogido, que es horrible, fea, alta, desgarbada y que se llama Mari Sampere. A ver qué van a hacer dentro de unos años esta gente. Esta gente no van a hacer nunca más cine. Y lo querían echar al director por haber escogido a esos dos actores. Lamentablemente, de esta película solamente se conservan unos pocos fotogramas, ya que el resto se perdió en un incendio. En 1937, en Madrid, Fernando Mignoni dirige Nuestro culpable, una brillante comedia musical protagonizada por dos estrellas de la época, Ricardo Núñez y Charito Leonís. En la película, Ricardo Núñez interpreta al Randa, un ratero de poca monta, y Charito Leonís a la amante de un banquero. Yo no soy un ladrón. ¿Eres un caballero? ¿Qué va? Soy lo que me dice la gente. El Randa. ¿Y qué buscas aquí? Unas cuantas perras para los chaveas, nada más. El Randa roba a un banquero, bien, un aplauso, roba a un banquero, y le roba a la novia, o sea, doble bien, ¿no? Y va a parar a la cárcel. Es una película muy influida por René Clair, por ahí números musicales corales en la cárcel, los guardianes y los presos.
Dentro de la cárcel, el Randa es agasajado por el propio sistema judicial con la esperanza de que confiese dónde tiene escondido el dinero. Vaya hora de levantarse, amigo Randa, y vaya hora de visitar. Esto es porque a ti no te da la gana de decirnos de una vez dónde tienes escondidos los $2 millones. Y dale con los dólares de $1.000. ¿Usted qué se ha figurado? No, yo no me figuro nada. ¿Usted cree, señor juez, que si yo supiera dónde está la tela, se lo iba a decir? A otro perro con ese hueso. Dios te razón. Esto se ha acabado. Señor Pepe, un poquito música. Nuestro culpable es una película musical que quiere ser una comedia divertida. Quiere seguir la estela que marca el cine americano por una sencilla razón, porque el cine americano es el que tiene éxito. El lenguaje cinematográfico está construido sobre las ideas aportadas por la industria del entretenimiento americana. Nuestro culpable es una película muy brillante, sorprendente. Me asombra ver su madurez estética y técnica, ¿no? Con la precariedad del momento, ¿no? No se ha hecho justicia suficiente señalando la tipicidad de esta película que en plena guerra es capaz de ser tan sofisticada técnicamente, ¿no? Aquí tiene usted la correspondencia. ¿La qué? Las cartas que le escriben a usted con gran profusión de todas partes. Mi madre. ¿Quién se va a leer todo esto? El locutorio está atestado de gente que quiere verle. Es usted hoy por hoy la figura más popular del país. ¿Yo? ¿Va usted a verlo en serio? Si por 2 millones tristes van a hacerte cualquier mal, aquí están 3 abogados con su código penal. 3 banqueros poderosos te proponen la inversión de esos 2 millones dulces de sus vidas de amor. Perlas y brillantes esmeraldas y diamantes en nutrido montón. ¡Qué tentación! Divinas todas ellas por costosas y por bellas de tan ricachón. Esas 3 londinenses tienes aquí, y un príncipe de Gales, tú pronto sabes. Somos vendedores de los coches a señores de mayor distinción. Este modelito que es lujoso y sencillito solo vale 1 millón. Buena ocasión. La oferta que te hacemos es ventajosa. Mira mis sentidos y mis santos escondidos que no puedes lucir. Vaya postín. Los números musicales que hay entroncan dentro de una tradición, la música de cabaret, y que es una música divertida, transgresora y además muy crítica. Mi costón. Somos cariñosas vampiresas y que no tenemos derecho. Todos nos encantan y aprendemos y al ¡Ay, sus mamás! Soy madre y propietaria de lo mejor. 3 hijas primorosas como 3 rosas. Tengo mis cositas ni muy grandes ni chiquitas. Soy amor celestial. Corre por mis venas una sangre que me quema sin fervor tropical. Es fino el coral. La oferta que te hacemos es ventajosa. Mira mis encantos y mis joyas y mis ojos que no puedes pagar. Vaya percal. Vaya suerte la que tienes, amigo. Si quieres, la mitad para cada uno. Se agradece. ¡Padre! Nosotros tenemos bastante con lo nuestro. Nuestro culpable es una película que parte de un elemento casi anecdótico, pero esa peripecia personal la convierte en una metáfora de una crítica general al conjunto de la sociedad. Consigue trascender y ser crítica para la banca, para la burguesía, para el sistema judicial y policial, etc. 2 millones, quien pudiera tener tanto carnet. Cuando está tu manita, sin
¿Dónde vamos? A la cárcel. Deprisita que se me hace tarde. Los 2 millones me los llevé yo sola. Aquí están. Con todos sus intereses. Ahora supongo que se pondrá inmediatamente en libertad a esa pobre víctima. Si alguien ha de responder del robo, es natural que sea yo. De ninguna manera. Nosotros tenemos ya nuestro culpable. ¿Para qué queremos otro? ¿Hola? Hola. Nuestro culpable fue una de las últimas películas anarquistas que se estrenó en los cines en 1938. Al finalizar la guerra, la mayor parte de los trabajadores de la industria colectivizada del cine tuvo que partir hacia el exilio, dejando tras de sí un legado único. Durante los casi 40 años de dictadura franquista, este cine permaneció oculto y relegado al olvido. El archivo anarquista fue en gran parte para Ámsterdam, por tanto, hasta el final del franquismo, mencionar el cine republicano, el cine rojo, era tabú, mejor no hablarlo. De hecho, este cine no se redescubre hasta la Bienal de Venecia del 77, que hace una gran retrospectiva del cine español de la guerra. En la actualidad, las películas del cine anarquista se conservan en la Filmoteca Española, formando parte del patrimonio cinematográfico español. Es uno de nuestros grandes tesoros. Es decir, insisto, es insólito. Si con tan pocos medios y en tan poco tiempo se hicieron tantas películas, si en estas películas encontramos precedentes de la novela negra, del neorrealismo, nos queda la nostalgia de qué hubiese podido ser si este cine anarquista hubiese perdurado en el tiempo. El patrimonio del cine anarquista es un momento estelar en la cultura audiovisual porque es una explosión desde la base, y esto crea una cultura realmente irrepetible, en estado de inocencia, ¿no? Que luego ya no se ha producido nunca más en la historia. He sido muy feliz yo trabajando en el cine, desde siempre. Me he sentido partícipe de hacer todas estas películas. Yo no puedo ser más que un trabajador del cine. Y afortunadamente he sido más que trabajador, he sido jefe operador.